Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión webinar organizada por Forlop. Agradezco la asistencia de todos vosotros. Como veo que faltan bastantes participantes por incorporarse, bueno, simplemente comentaros que la sesión se prevé que se realice en dos partes. Una primera parte de exposición de la materia, en la cual centraremos el tema realmente en las novedades que se han ido produciendo dentro de lo que es el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, y una segunda parte en la cual se abrirán los micrófonos para que cualquier duda que tengáis sobre lo que se ha expuesto, sobre cualquier otro punto de debate, pues podamos comentarlo y poder responder en la medida de lo posible a vuestros comentarios. Bueno, como os decía, gracias por asistir. Es un placer para nosotros como organizadores de este webinar teneros a todos vosotros presentes. El título de la sesión es Plan de Igualdad y Registro Retributivo. La verdad es que es un poco pretencioso por nuestra parte querer hablar en una hora de toda la materia, pero bueno, yo, independientemente de que luego en el turno de preguntas podamos perfilar algún punto concreto del cual no se haya hablado, me gustaría, más que hablar del plan de igualdad y registro retributivo en su conjunto, hablar de las novedades que recientemente se han producido. Como es conocido por todos, la sociedad ya viene desde hace mucho tiempo demandando que el tratamiento laboral que se dé en las empresas a las diferentes personas y equipos que lo componen sea igual para todos, independientemente del sexo. Me dicen que no se me escucha. No estoy hablando para nadie. Vale. ¿El audio en el micrófono? Sí, lo tengo. Está activado. Los que van entrando se van... Ah, vale. Me decís que sí, vale. Pues creo que sí. Sí, se escucha. Vale. Vale, pues entonces me quedo más tranquilo porque digo, creo que estoy hablando para mí y yo ya me lo sé lo que voy a decir y no tenía mucha gracia. Sí, le quita la sala de espera para que me la. Vale, pues continuando con lo que estaba diciendo, solucionados los aparentemente problemas técnicos, decía que hablar de igualdad en su conjunto pues nos llevaría no para una sesión de una hora, sino para un congreso. De hecho, pues bueno, ya sabéis que ahora mismo por efectos de la pandemia no se están celebrando, pero imagino que en cuanto todo esto pase, pues será uno de las materias preferidas para la organización de seminarios. Decía que creo que es importante, más que hablar del contenido global de los planes de igualdad en su conjunto, ver cómo han ido evolucionando desde las primeras normas que recogieron pues, esa aspiración social de que a todos los trabajadores se les tratara por igual forma, independientemente del sexo. Os ruego que si hay alguno, creo que alguien me está diciendo, en principio nosotros no hemos limitado el audio a ninguno de los asistentes, por lo cual, preferentemente porque queremos que sea una sesión dinámica y que más allá de la exposición que podamos hacer, que intentar resolver las dudas que se presenten. Si alguno no lo oís, os ruego que reviséis vuestros micrófonos porque ya os digo que no es un tema que hayamos nosotros limitado. Deciros que ahora mismo somos 40 participantes, es posible, en principio muchos me habéis manifestado que sí que oís, con lo cual, si os parece, vamos a seguir la exposición porque el tiempo no es muy grande y sé que se van a suscitar bastantes cuestiones. Como os decía, no es un tema, aunque es un tema de actualidad, a mí me gustaría, en primer lugar, transmitir
que la igualdad de oportunidades y la aspiración de que a todo el mundo se le trate por igual y que se apliquen las mismas condiciones laborales independientemente del sexo no es algo nuevo. Evidentemente, la lucha por la igualdad, todos sabemos que empezó a principios del siglo pasado en Estados Unidos, tuvo su reflejo inmediato en Europa y bueno, ha sido una batalla que ha ido creciendo, pero bueno, que en nuestra época ya la Constitución española recogió la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, recogió el principio de igualdad y en el año 2007 se redacta la primera ley de igualdad, hoy en día vigente con las modificaciones que ahora comentaremos. Es una ley que a nivel europeo fue pionera, pero que por desgracia, siendo del 2007, en todos los años que lleva vigente, no ha tenido un reflejo tal cual se esperaba en las empresas, lo que ha motivado que se sucedieran una serie de normas para intentar que la aplicación fuera efectiva, más allá de que estuviera en una ley, en una estantería y que todos supiéramos que existía. La primera ley de igualdad, como digo, del 2007, establecía, y eso es algo importante a remarcar, que todas las empresas sin distinción tienen obligación de respetar los principios de igualdad entre sexos. Es decir, cuando alguien nos cuestiona, yo tengo obligación de tener plan de igualdad, pues bueno, el plan de igualdad como tal está perfectamente definido la obligación y qué empresas deben cumplirlo, pero lo que son los criterios de igualdad son aplicables desde el primer trabajador, por lo cual, más allá de que tengamos o no un plan de igualdad, cualquier revisión que haga la administración laboral de si se aplican criterios de igualdad, no podremos evitar sanciones si no cumplimos con ello por el mero hecho de que no estemos obligados a tener el plan de igualdad. Como os decía, la ley de igualdad inicialmente estableció una barrera de 250 trabajadores en los cuales decía que todas las empresas tenían obligación de respetar los criterios y principios de igualdad y añadía que todas aquellas que tuvieran 250 trabajadores o más deberían plasmar por escrito en el llamado plan de igualdad todos los principios que se aplicaban para velar por esa igualdad de oportunidades entre sexos. Ya apuntaba que no ha sido una ley que tuviera excesivo éxito. Las únicas, bueno, mayormente las empresas grandes sí que cumplían con la obligación de tener planes de igualdad, pero a pesar de las ayudas que se ofrecían a través de las diferentes administraciones, en concreto las consejerías de trabajo y ministerios de trabajo y seguridad social, el reflejo no era grande. Por ello, en el año 2019 se dicta un Real Decreto Ley, el 6 de marzo, en el cual se realizan las primeras modificaciones al plan. La primera y sustancial modificación que se hace es ratificar la obligatoriedad de tener plan de igualdad y se reduce el número de trabajadores a 50, por lo cual a partir de 50 trabajadores todas las empresas tienen desde el año 2019 una obligación de redactar plan de igualdad. Es cierto que en el propio Real Decreto Ley se establecía una demora en función de los trabajadores y que se acababa de completar dicha obligación el 7 de marzo del 2022 y en el transcurso de ese tiempo, pues bueno, digamos que ese Real Decreto ya se le ha ido dando publicidad y se empezaron a notar las primeras consecuencias. A fecha de hoy siguen habiendo muchas empresas que no disponen del plan de igualdad, teniendo obligación de ello, pero bueno, en cualquier caso yo creo que cada día hay mayor concienciación, bueno, y una prueba fehaciente de ello es la cantidad de participantes que ahora mismo somos y los numerosos foros que se están produciendo para explicar planes de igualdad, registros salariales, etcétera. Ya os digo que mi intención era hablar más de las novedades que se han suscitado. Evidentemente, entre el plan de igualdad y el registro retributivo hay notables diferencias. Deciros que dentro del plan de igualdad y de estas modificaciones que se operaron por el Real Decreto Ley,
se obliga a tratar todas aquellas materias que tengan que ver con la situación laboral dentro de la organización de sus componentes. De tal forma que es el propio Real Decreto el que modifica el apartado 2 de la Ley de Igualdad del artículo 45 y añade que los planes de igualdad tendrán como contenido mínimo que recoger procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, que es un punto que profundizaremos hoy, ejercicio corresponsable de los derechos de vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención de acoso sexual y razón del sexo. Me gustaría detenerme en este último punto porque más allá de que todos estamos concienciados con la obligación de tener registro retributivo y auditoría salarial, hay un punto que muchas veces se pasa por alto y es la necesidad de tener dentro de nuestras organizaciones un protocolo para actuación y para prevención de los posibles supuestos de acoso. Es un punto muy importante porque ya os digo que independientemente de estar recogido y ser obligatorio, no se hace ninguna limitación en cuanto a número de trabajadores y las consecuencias que pueda tener no tener un protocolo de acoso ya no son meramente administrativas por el hecho de no tenerlo, sino que en caso de que sucediera alguna situación de este tipo, podría tener consecuencias penales para aquellos que hubieran participado e incluso para la empresa si no hubiera previsto un protocolo. Como os decía, estas novedades quizá hayan tenido su mayor eco recientemente con la publicación de los Reales Decretos 901 y 902 de 13 de octubre del 2020. Uno de ellos, el 902, que trata registros retributivos, que como bien sabéis, el día 14 de abril se dio ya el pistoletazo y la última posibilidad de tenerlo, con lo cual a día de hoy todas las empresas deben tener dicho registro retributivo. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a número de trabajadores y obligaciones? Lo que es el principio de transparencia retributiva, igual que comentaba de las otras especialidades del plan de igualdad, no viene dado por el propio Real Decreto 901 y 902, sino que con anterioridad el principio de igualdad retributiva ya venía reconocido por la propia Ley de Igualdad, venía recogido por el Real Decreto del 2019 y fundamentalmente el propio Estatuto de los Trabajadores es el que establece en su artículo 28, en el artículo 28, la necesidad de retribuir el trabajo de igual manera según los trabajos realizados. Es decir, el principio establece que hay igualdad de trabajo, igualdad de retribución, con lo cual, a partir de ahí, el propio artículo 28, en su punto 2, establece la obligatoriedad de todas las empresas de tener un registro retributivo y, además, concreta el contenido de ese registro retributivo. Deberá tener un análisis pormenorizado de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales y ser público y contener a todos los miembros de la organización. Sin perjuicio de que ahora entraremos con mayor detalle, tal como os decía, hay determinadas materias que han suscitado bastantes dudas y bastantes comentarios y que vienen recogidas en los dos reales decretos aludidos, 901 y 902. En primer lugar, es la forma de realización y de negociación de los planes de igualdad y la recogida de los datos para intentar llegar a ese equilibrio salarial. Hay un punto especialmente dudoso que es el Real Decreto 901 recoge la obligatoriedad de todas aquellas empresas que tengan que tener plan de igualdad, no solo de tenerlo, sino de registrarlo. Y se establece ya que los registros que tendrán que recoger dichos planes serán los propios registros de cada consejería donde se inscribían los convenios colectivos, con lo cual la duda que existía hasta el momento y que en algunas comunidades no estaba resuelta
porque al no tener un registro señalado no se permitía su depósito, quedaron disipadas. Hay una novedad importante de los planes de igualdad y es el sistema de negociación. En la Ley de Igualdad y Real Decreto se recogía, bueno, de una forma indubitada que ningún plan de igualdad que no fuera realizado de forma paritaria entre empresarios y trabajadores tendría validez. Es decir, de nada sirve tener un plan de igualdad redactado por la empresa que no haya sido consensuado o elaborado de forma participativa con los trabajadores. Eso, dicho de esta manera, pues era un poco difícil de cumplir. Las empresas que realizaban un plan de igualdad tomaban el encargo y lo redactaban conforme a sus criterios, porque no se especificaba, bueno, más allá de la participación de los trabajadores, no se especificaba realmente quiénes tenían que componer esas comisiones de igualdad que se recogían. El Real Decreto 901 aclara la cuestión en su artículo 5 y dice que el plan de igualdad tendrá que ser negociado entre empresa y trabajadores, y para tal fin se tendrá que crear necesariamente una comisión negociadora que estará compuesta de una parte por la dirección de la empresa o representantes de la dirección y por otra parte por representantes legales de los trabajadores. Es decir, la representación legal de los trabajadores, ya sea comité de empresa o representación unitaria, tendrá necesariamente que formar parte de las comisiones negociadoras. Y un punto que hasta este momento quedaba en el aire es qué pasa con aquellas empresas que no tengan representación legal de los trabajadores, que no hayan realizado unas elecciones con arreglo a ley. Es importante destacar que la posibilidad de tener representación legal de los trabajadores no está en manos de la empresa, sino que es algo potestativo para los propios trabajadores. Es decir, son los trabajadores los que tienen el derecho y no la obligación de elegir a sus representantes si así lo quieren. Con lo cual, queda en el aire un gran número de empresas que, si los trabajadores no han iniciado un proceso de elecciones y no han elegido representantes legales de los trabajadores, quedaba una laguna. ¿Cómo van a participar los trabajadores en esas comisiones? Esa duda, que al principio se resolvía mediante pues, bueno, unas elecciones ad hoc para esa cuestión concreta, los propios trabajadores elegían a alguien para formar parte de las comisiones de igualdad, pues a partir del Real Decreto se establece que todas aquellas empresas que no tengan representación legal de los trabajadores necesariamente tengan que comunicarse con los sindicatos más representativos a nivel estatal y más representativos a nivel sectorial. Y los sindicatos más representativos en defectos de representación legal de trabajadores son los que tendrán la posibilidad de formar parte de la comisión negociadora. Este punto ha suscitado bastantes, no sé si quejas, actualmente está cuestionado y determinadas organizaciones empresariales lo han impugnado. Y bueno, de momento la obligación subsiste mientras no se pronuncien los tribunales al respecto. Bueno, no sé, yo intentaré hablar un poco más alto porque hay comentarios que no se oye muy bien. Decía que los sindicatos... A ver, por silenciar. Sí, bueno, en principio, si os parece, agradecería que silenciarais los micrófonos, sin perjuicio de que luego en el turno de preguntas los abramos, cada uno conforme a lo que quiera debatir. Decía que este punto es uno de los puntos novedosos que establece el Real Decreto y que en virtud del mismo todas las empresas que no tengan representación legal de los trabajadores para elaborar un plan de igualdad con arreglo a ley van a tener necesariamente que comunicarse con los sindicatos mayoritarios o los sindicatos firmantes del convenio que les aplique para poder constituir una comisión negociadora. Solo en el caso que, avisados estos sindicatos más representativos, no
contesten o no se pongan a disposición de la empresa para participar del proceso negociador, solo en ese caso establece la ley la posibilidad de elegir representantes específicamente dentro de los trabajadores para participar. Entonces, recapitulando un poco sobre lo que hemos dicho, la Ley de Igualdad 2007 estableció determinadas obligaciones de igualdad para todas las empresas y todas aquellas de más de 250, rectificado por el decreto más de 50, de tener un plan de igualdad. Estableció el contenido mínimo exigible de los planes de igualdad y, por virtud de los Reales Decretos 901 y 902, se han introducido especialidades que afectan a la forma de negociar y de inscribir los planes fundamentalmente. Hay otras modificaciones más pequeñas que no tienen, bueno, que tampoco hace falta ahora mismo comentar. Y la forma de registrar, decía, los planes, la forma de negociarlos y luego la obligatoriedad de tener todas las empresas un registro retributivo. Aquí tenemos que diferenciar aquellas empresas que no tengan obligación de tener un plan de igualdad, que son las de 49 trabajadores o menos, y aquellas empresas que tengan que tener un plan de igualdad, que son las de 50 o más trabajadores. La ley distingue entre ellas en virtud de que todas aquellas que tengan 49 trabajadores o menos tendrán que tener un registro retributivo y todas aquellas que tengan obligación de tener plan de igualdad, es decir, las de 50 o más, tendrán que tener una auditoría salarial. Entonces, aparecen dos figuras diferenciadas, que es el registro retributivo y la auditoría salarial. Si bien el contenido de la auditoría y del registro son similares, no son especialmente iguales. El registro salarial, o sea, las materias mínimas que tiene que recoger tanto la auditoría como el registro salarial vienen marcadas por el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que yo os comentaba. Y en el mismo se dice textualmente que el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Es decir, el propio artículo 28, desde el año 2015, ya estableció la obligación de tener registros retributivos para todas las empresas y ya perfiló perfectamente el contenido que ha tenido su eco en el Real Decreto, pero bueno, que básicamente recoge la misma dicción del texto. Aquí empieza el primer análisis que debemos hacernos a la hora de cumplir con nuestra obligación de tener registro salarial o auditoría retributiva. Deberemos tener muy claro un principio básico, y es el que comentaba al principio de la sesión. A igualdad de trabajo, igualdad de remuneración. Es decir, no se puede entender que en una empresa haya trabajadores que desempeñen una misma función o unos mismos trabajos que cobren de forma diferente. La ley, a tal fin, que dice, no solo tendremos que tener en cuenta las percepciones salariales obligatorias que marca el convenio o el pacto de empresa en virtud del cual se fijan los salarios, sino que además tenemos que contemplar cualquier euro que se le pague al trabajador vía complementos salariales o vía percepciones extrasalariales. Es decir, lo que se pretende es que se haga un análisis de detalle de cada una de las categorías y para evitar, pues bueno, trampas legales, el propio artículo 28 dice, tiene que estar desagregados por sexo, pero tendremos que analizar o grupos profesionales o categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Es decir, tendremos que fundamentar cada una de las categorías o de los puestos que hemos tenido en cuenta a efectos comparativos. Tendremos que saber cuáles son los trabajos que desarrolla, la carga de trabajo, tener definidos esos puestos para que, llegado el momento, podamos responder ante una posible revisión de la Administración sobre si realmente estamos cumpliendo con el principio de igualdad retributiva. Respecto de este punto, bueno, la cuestión que se suscita es, vale, ¿y yo qué tengo que hacer para cumplir con todo esto? Evidentemente,
dentro de las empresas grandes no existe mayor problema porque dentro de los departamentos de recursos humanos se suelen tener descripciones de puestos, se suelen tener valoración de las cargas de trabajo y es, bueno, relativamente, si bien puede ser laborioso, es relativamente sencillo acreditar, pues bueno, por qué a cada persona se le paga y qué trabajos desarrolla. Pero realmente cuando hablamos de registro retributivo puro y no de auditoría salarial, estamos hablando de empresas de 49 menos trabajadores o menos trabajadores que en la mayoría de sus casos tienen un departamento de administración que no es especializado en recursos humanos, por lo cual estamos añadiendo una mayor complejidad que, bueno, que por el hecho de que lo sea no nos exime de la obligación de cumplirla, que es que tengamos perfectamente definidos los puestos de trabajo para en su momento poder valorar la retribución que se está asignando a cada uno. Esto es un punto, bueno, que no admite ninguna duda y que el propio Real Decreto en una declaración de intenciones dice que la Administración publicará en lo sucesivo una serie de normas para poder establecer pues, valoraciones de los puestos con arreglo a criterios de equidad. Independientemente de lo que se haga en el futuro, os tengo que decir que, bueno, que en el propio Ministerio de Igualdad existen herramientas para valoración de puestos que, bueno, que son realmente complejas de utilizar, pero existen. Yo lo que os sugeriría, y es lo que nosotros desde Forlop transmitimos a nuestros clientes, es que es muy importante tener un sistema de valoración. Si no es el que establece el Ministerio de Igualdad, porque realmente ya os insisto que es ciertamente complejo. Perdón, estoy leyendo una pregunta. Bueno, lo que os comentaba y ahora respondo a la pregunta. Debemos tener algún criterio de valoración de puestos y debemos tener en todo caso como inspirador de esa valoración lo que el propio artículo 28 nos dice. Si leemos el propio artículo 28 en su integridad, nos dice, primero, el contenido que tiene que tener es salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales distribuido por categorías funcionales y desagregado por sexos, de tal forma que se pueda hacer un análisis comparativo y podamos llegar a la conclusión de que existe equiparación salarial a igualdad de funciones. El propio artículo 28, si lo leemos con mayor detenimiento, dice: el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón del sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Y en su segundo punto dice: un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo, en realidad sean equivalentes. Es decir, aunque sea de forma muy comprimida y condensada, el artículo 28 es en el que tenemos que buscar la solución a cómo realizar ese análisis comparativo y qué factores tener en cuenta para ello. Insisto, habla de naturaleza de las funciones, tareas efectivamente encomendadas, condiciones educativas, es decir, la formación de los trabajadores, factores relacionados con su desempeño o condiciones laborales en las que se llevan a cabo. Todo esto puede configurar una serie de factores para que nosotros desarrollemos, en defecto de una norma expresa, que ya os digo, en principio el Real Decreto anuncia que se realizará, pero bueno, yo creo que será más tarde que pronto. Debemos coger el artículo 28, analizarlo y cada uno cuestionarnos de qué forma tenemos que hacer esa valoración. Realmente, y como decía al principio, ha habido una pregunta y es, hombre, si solo tenemos un trabajador, realmente si en la empresa solo hay un trabajador y normalmente será un trabajador autónomo, pues difícilmente podremos establecer criterios comparativos. Solo hay uno, tiene el salario que tiene y bueno, y más allá
de que si es un trabajador de régimen general, pues tendrá que atender como mínimo a las condiciones que establezca el convenio, pues bueno, no podemos establecer un registro salarial con un solo trabajador. Me preguntan si para dos personas con el mismo salario pueden tener variables diferentes en función del desempeño. Al final lo que tenemos que hacer es fundamentar el por qué se paga el salario. Podemos tener un mismo trabajador en una categoría profesional o en una función que realice desplazamientos externos a la empresa y otro que todo su trabajo lo desempeñe en el propio centro de trabajo. Evidentemente, si podemos justificar el porqué de las diferencias y no se ve que son salarios encubiertos, evidentemente puede haber diferencia salarial. Pero ya os digo que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diferentes ocasiones y ha dicho que los complementos salariales que se pagan de forma fija en todas las nóminas, pues dejan ver que hay un salario encubierto, con lo cual, insisto, tendremos que tener una justificación clara del por qué a personas que ostentan la misma categoría o el mismo desempeño se le paga conceptos diferentes o importes diferentes. Si están perfectamente justificados, insisto, el artículo 28 es el que expresamente dice que el trabajo se tendrá que valorar en orden a las condiciones educativas, profesionales, todas aquellas establecidas con su desempeño o las condiciones laborales en las que se realicen, por lo cual yo entiendo que no debe haber ningún problema en tener salarios diferentes en las mismas funciones, siempre que podamos acreditar que hay diferenciación en las tareas desempeñadas, en las cargas de trabajo, en otros factores que recojamos. No sé si, bueno, no me gustaría extenderme mucho en criterios teóricos porque ya digo que lo que queríamos era centrarnos más allá de los contenidos de los planes de igualdad que darían para muchas sesiones, centrarnos en lo que más actualidad ahora mismo está arrojando de las leyes sobre igualdad, que son los registros retributivos y auditorías salariales. Insisto en que igual que hace unos años se estableció la obligación de tener un registro horario donde se pusiera cuándo se empezaba y se terminaba el trabajo, firmado por el trabajador, etcétera, con el registro retributivo tenemos que tener en cuenta lo mismo, o sea, tenemos que tenerlo hecho sí o sí a disposición de cualquier autoridad laboral, cualquier inspector de trabajo que lo demande. Y además, no basta con tener un registro retributivo que salga de nuestro programa de nóminas dándole una tecla, sino que tenemos que hacer determinados trabajos donde se demuestren proactividad. Es decir, el propio registro retributivo como tal, ha salido de un ordenador, pues bueno, puede arrojar unas cifras y nos puede servir para colgarlo en un tablón. Pero el inspector no se va a limitar a decir si lo tenemos o no, sino que va a intentar profundizar y decir, acredítame por qué de los salarios, qué trabajos se han hecho para llegar hasta este registro y si están todos. Ojo, dentro del registro salarial, insisto con algo que ya he dicho y que no sé si me he explicado suficientemente bien y ha quedado claro. La ley establece que se deben recoger todos los trabajadores y todos los salarios que se paguen en la empresa, incluidos los de los directivos, mandos y consejeros o miembros del órgano de administración. Todos los emolumentos que se paguen por la empresa deben estar registrados. Aquí yo abiertamente ya os digo que no son pocas las empresas que te dicen, oye, yo es que no quiero que mis salarios sean visibles. Evidentemente, y vuelvo atrás cuando establecía determinadas diferencias entre empresas de 50 y más y menos, es evidente que en empresas de muchos trabajadores, cuando hagamos un registro salarial en empresas que tienen muchas categorías y muchos trabajos, pues quedará diluida la información. Pero en empresas que tengan 10, 15, 20 trabajadores y que el director general salga en el registro, pues evidentemente, por mucho que queramos pseudonimizar la información, pues cualquier trabajador va a poder ver lo que cobra cualquiera de los mandos. Esto es un hecho, no entro en qué se puede hacer o qué no se puede hacer, pero la ley lo exige. Y ya os digo que más allá de tener el registro salarial, la ley también apunta a que dichos registros
antes de realizarse tienen que ser notificados los representantes legales de los trabajadores para que sepan que lo vamos a hacer. Y hay que tenerlos a disposición no solo de la autoridad laboral, hay que tenerlos a disposición de cualquier trabajador que lo solicite. Si no tiene representación legal, lo puede solicitar directamente, o si tiene representación legal la empresa, se lo puede solicitar al comité de empresa, a la representación unitaria, a los delegados de personal, para que ellos le den información detallada del contenido del registro. Entonces, bueno, esos son puntos que debemos tener en cuenta y que, bueno, que están suscitando bastante desasosiego en la mayoría de las empresas, por lo que en alguna pregunta he visto que comentabais, sí, aunque sea una empresa con 5 trabajadores y uno de ellos sea autónomo y sea el directivo, pues la ley lo que dice es que sí se tiene que recoger. Mirad, el por qué la ley recoge esta obligación, queriéndole buscar una fundamentación, es, en primer lugar, por el principio de transparencia retributiva, y en segundo lugar, porque cuando se habla en grandes foros del desequilibrio retributivo que hay en España entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres, las principales diferencias no están en las percepciones por categorías, sino en la discriminación vertical que se hace de los salarios. Es decir, cuando buscamos en pequeñas empresas es difícil que se encuentren diferencias salariales entre sexos en funciones equiparables. Pero en las grandes empresas se presenta el hecho de que los grandes consejos los consejos de administraciones de las grandes empresas están formados mayoritariamente por hombres y las direcciones generales también, con lo cual a la hora de valorar de forma global los salarios, pues existe ahí unas diferencias globales entre lo que cobran las mujeres y los hombres. Por eso entiendo yo que la ley establece como obligatorio el hecho de que se recojan directamente los salarios también de los directivos. Si una empresa tiene diferentes actividades o es un grupo de empresas, deberá tener registros salariales diferenciados. No obstante, la ley, precisamente el Real Decreto 901 del 2020, de 13 de octubre, en su artículo 6, creo recordar, recoge la posibilidad de las empresas de elaborar un solo plan de igualdad para todo el grupo de empresas, siempre que dentro del mismo se hagan las observaciones pertinentes para que sea posible el análisis de los datos que se obtengan. Respecto del registro anual, va de enero ya. Vamos a ver, lo que se pretende, contestando a la primera pregunta, si podemos hacer registros salariales diferentes para diferentes códigos cuenta de cotización, porque hay algo que no podemos evitar y es que una misma empresa que tenga una misma actividad, pues tenga centros de trabajo en diferentes puntos geográficos de España y que en cada uno tenga que aplicar un convenio diferente. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos una empresa radicada en Málaga, con un convenio colectivo determinado que establece que se paga más a una categoría que la equivalente de un convenio colectivo aplicable en Madrid, pues bueno, pues lo suyo es que se hagan diferentes registros salariales porque la fundamentación de las percepciones salariales tiene que venir dada por el propio convenio y las diferencias también. Pero no obstante, insisto, se puede recoger en el mismo siempre que hagamos las anotaciones pertinentes y el análisis adecuado para poder acreditarlo. No sé si hay alguna pregunta más que me dejaba, he visto alguna por la pantalla, pero no he conseguido leerla. A ver en el chat. Vamos a ver, uno de los puntos que más se pregunta las empresas a la hora de elaborar esa auditoría salarial o esos análisis comparativos de otras parcelas de recursos humanos es qué periodo debemos tomar. Evidentemente, un periodo mensual o bimensual o trimestral puede ser que se deje determinados conceptos en el aire y que los datos que salgan no sean comparables. Es decir, lo que la ley marca es que preferentemente se tendrá que tomar como criterio y como base de la toma de datos el último ejercicio cerrado, en este caso sería el ejercicio 2020.
Esa es la norma. Hecho la auditoría salarial del ejercicio anterior, todos los años tendremos la obligación de renovarlo, porque así lo marca la ley. La auditoría salarial y el registro salarial tienen que ser revisables anualmente, salvo que hayan circunstancias, modificaciones sustanciales que den lugar a que entre el mes de enero y el mes de diciembre de cada año hayan habido alteraciones que den lugar, pues, a hacer un registro salarial nuevo. Si una empresa en el año anterior tuvo 10 trabajadores, pero ahora ha crecido mucho y tiene 50, pues tendrá necesidad de realizar, en el momento que se produzca esa alteración sustancial, una revisión y una actualización del registro salarial. Me preguntan si solo se tiene que tener el registro anual, es decir, ahora mismo solo tendría que existir en cada empresa autónoma con trabajadores el registro del 2019. No, registros mensuales la ley no lo marca. El registro mensual, como decía, puede arrojar datos confusos. Es decir, hay empresas que pagan las pagas extras prorrateadas en la nómina, hay empresas que lo pagan con la nómina de marzo, con la nómina de julio, con la nómina de diciembre. Hay algunas, bueno, el periodo de devengo y el periodo de pago pues es diferente en función de los convenios, con lo cual tomar como análisis de cálculo un mes concreto, pues bueno, los datos no arrojarán cifras que sean definitivas, con lo cual se deben tener como mínimo periodos que nos permitan hacer un análisis comparativo y poder justificar en su caso el porqué de las retribuciones que se paga a cada uno de los componentes de la plantilla. A la pregunta de que si el socio también es trabajador con nómina, si se tendrá que incluir, pues sí, la ley así lo marca, más allá, insisto, de que una de las posibilidades que pueden existir es, insisto, intentar pseudonimizar al máximo, tener algún criterio de ocultación de datos, porque evidentemente hay un hecho real, y es que aquí puede haber una oposición entre leyes de diferentes rangos incluso, es decir, igual que comentaba la obligación de contar con los sindicatos para constituir la comisión negociadora, pues alguien se puede plantear y decir, oye, pero si son los trabajadores los que tienen que elegir si tienen o no representación legal y han decidido que no tengan, ¿por qué tenemos que avisar a un sindicato? ¿Dónde queda la Ley Orgánica de Libertad Sindical o el Estatuto de los Trabajadores cuando habla de elecciones? Bueno, es una norma que ahí lo marca, los tribunales tendrán que pronunciarse, y en el tema de los registros salariales lo mismo, la ley dice que tienen que contemplarse todos los puestos y todos los miembros de la organización, y además especifica que también se tendrán que tener en cuenta los cargos directivos. Insisto, es un intento más de ver a nivel vertical cómo se distribuyen los salarios. La obligación existe. ¿Cómo podamos, bueno, pues argumentar? Eso cada uno tendrá que, bueno, que tirar un poco de inventiva, y a lo mejor, pues en vez de poner la categoría que estamos analizando, pues distribuirlo por números y tener una base de datos donde conste eso, y si el trabajador pide mayor descripción, pues tendremos que dársela. Bueno, a la pregunta de si tenemos que hacer revisiones semestrales, lo que es la auditoría es anual, pero semestralmente tendremos que hacer como mínimo un análisis para ver si las condiciones que se han dado respecto del año anterior siguen siendo las mismas, con lo cual esperaremos hasta final de año o no. La ley contempla que se hagan revisiones, que no auditorías, revisiones semestrales, sí. Sigo mirando preguntas para ver si... Bueno, en principio creo que las preguntas están
las que se han hecho hasta ahora están todas contestadas, con lo cual, bueno, únicamente nos quedaría, yo os diría que tengamos en cuenta a efectos de cumplir con la normativa lo que antes os he comentado. Creo que hay un elemento importante que puede acarrear determinados trastornos para la empresa, y es que en algún momento podamos pensar que como la ley no me dice que tengo que tener un plan de igualdad, no he de cumplir con los criterios de igualdad. Cuando hacemos un registro salarial, como os decía antes, debemos intentar ir un poco más allá de la norma, es decir, el registro retributivo en sí, que es el cuadro donde estableceremos la diferenciación por categorías y desagregar por sexo y por, como decía, salario, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Ese registro lo podemos tener simplemente con darle a una tecla en los programas de nóminas que todos se han actualizado y bueno, contemplan ya todos esa posibilidad. Pero en esto es lo mismo que comentaba del registro horario. Todos los programas de nóminas le podemos dar a la tecla y sale el registro horario. Pero más allá de lo que sale, tenemos que fundamentar el contenido. Yo sugiero siempre que se tenga una política de igualdad clara en cada una de las organizaciones, más allá de que tengamos obligación o no de tener plan de igualdad. Es decir, la política de igualdad tiene que estar muy clara. El registro salarial tiene que venir acompañado de un compromiso de la organización donde diga que sí, que nosotros queremos cumplir con los criterios de igualdad, queremos cumplir con las obligaciones de tener unos criterios que faciliten que no exista acoso sexual en la empresa. Es decir, nos tenemos que comprometer y tiene que ser un compromiso visible y tenemos que darle traslado a los trabajadores. Mirar, hay una pregunta que está en el aire siempre, es, oye, yo tengo que dar formación obligatoria a los trabajadores sobre igualdad, sobre registro retributivo, sobre protocolo de acoso. Pues hombre, no hay ningún artículo que diga hay que dar a todos y cada uno de los trabajadores formación en esta materia, pero lo que sí que se deduce de la ley es que cuando dice que todas las empresas tienen que arbitrar medidas para que se cumplan con los criterios de igualdad, para intentar evitar conductas de acoso o de discriminación, pues evidentemente o somos capaces de transmitir a todos los miembros de la organización cuál es nuestra política y qué es lo que marca la ley y formarlos en esta materia, o difícilmente vamos a poder aplicar criterios. Es decir, si un trabajador no sabe que existen dentro de la empresa unos mecanismos para denunciar determinadas conductas, pues por mucho que lo tengamos, no nos va a servir. No vamos a poder acreditar ante cualquier reclamación, no vamos a poder acreditar que la empresa ha cumplido con la parte que le toca. Es decir, cuando sucede o cuando se da alguna conducta discriminatoria, no es lo mismo que haya sido porque no hemos arbitrado medidas que haya sido porque alguien se ha saltado las normas que la empresa ha impuesto. La gravedad es muy diferente y, por supuesto, que la punibilidad de esa conducta no va a ser la misma. Yo siempre planteo un ejemplo que sucedió en una de las empresas, y es que frente a una conducta reprochable, pues de las 4 empresas intervinientes, solo una de ellas se pudo librar de una sanción fuerte, y es porque había formado bien a los trabajadores y porque había transmitido cuáles eran las instrucciones de trabajo claramente. Entonces, yo os aconsejo y os animo a que, más allá de cumplir con la norma, en vuestras organizaciones intentéis implantar una cultura moderna. Es muy común oír entre la gente otra obligación más que tenemos que tener. ¿Y cuántas obligaciones más hay? En el tema de la igualdad, esto yo siempre digo que pasa como en el tema de calidad, que esto no es un gasto, es una inversión. Los equipos humanos tenemos que ser capaces de transmitir
a los miembros de las organizaciones que en cada una de nuestras empresas se trata de igual forma a todo el mundo, que hay unos criterios de igualdad, que hay un respeto por las conductas y eso va a redundar evidentemente en una satisfacción del personal. Desde hace algún tiempo en nuestras empresas y en nuestras organizaciones, somos más permeables a criterios que se llevaban en países anglosajones, sobre todo en la importación de determinados criterios de recursos humanos de empresas americanas o de empresas multinacionales. Esto no se hace por nada. Realmente uno de los elementos a tener en cuenta en cualquier auditoría del tipo que sea es la satisfacción del personal y difícilmente vamos a poder tener un personal comprometido con la empresa si no somos capaces de transmitirle determinados valores y que parten de la propia dirección, no de obligaciones legales. Bueno, aquí hay un comentario que dice, al menos deberían de haber excluido a las empresas o autónomos que solo tienen un trabajador, trabajadora, que son muchos. Realmente yo insisto en un dato, el trabajador, la empresa que solo tiene un trabajador, aunque expresamente no lo recoja la ley, no va a hacer falta tener un registro retributivo, porque ¿a quién se lo vamos a comunicar si todos los meses el trabajador recibe su nómina y sabe lo que cobra? O sea, no hay a nadie a quien se le pueda trasladar. Vamos a ver, quiero que tengamos muy claro que solo aquellas empresas que ya tengan un código cuenta cotización, que es el que les autoriza, es la matrícula para poder contratar personal, solo aquellas empresas que tengan un código cuenta cotización se les puede exigir tener un registro retributivo. ¿Por qué? Pues porque es que si solo hay un trabajador y es autónomo, realmente estamos ante una actividad profesional o empresarial que no va a permitir el análisis comparativo. La ley no dice nada respecto de los autónomos. Yo sí que sigo insistiendo que, bueno, si es un solo trabajador, no pasa nada por tener la propia nómina con los datos borrados a disposición de cualquier autoridad laboral que la pida. Mirar, la inspección normalmente actualmente está funcionando en base a campañas. Ahora mismo, y hablando del tema que nos ocupa, están revisando que todas las empresas tengan registro retributivo, que las empresas que tienen obligación de tener plan de igualdad lo tengan y si no lo tienen les avisan que inicien la redacción. Daros cuenta que todos los inspectores de trabajo tienen acceso a las bases de datos de la Tesorería de la General de la Seguridad Social. Es fácil para ellos ver el número de trabajadores contratados por las empresas y también tienen acceso a los registros de convenios, con lo cual en cualquier momento pueden ver si una empresa está obligada, si lo tiene o no lo tiene. Hasta la fecha y de lo que nosotros conocemos y de la experiencia que tenemos, las campañas se están haciendo de forma informativa. Se está avisando a las empresas de las obligaciones que tiene y dándoles plazo para que lo pongan en marcha. Yo ahora mismo no conozco que hayan existido de entrada sanciones al respecto. Sí, requerimientos para que se pongan en marcha, como decía antes. No sé si hay alguna duda más, si os gustaría que tratáramos algún punto. Ya os digo que dentro de lo que son los planes de igualdad hay muchas materias que tratar. Hemos querido centrarnos en la igualdad retributiva, que es lo que está más de actualidad. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer y estaremos encantados de contestarla. Me preguntan, si tengo 3 asalariados pero también me trabajan autónomos por cuenta propia, ¿solo tendría que tener el registro salarial de los asalariados? Vamos a ver, cada empresa es un mundo y cada inspector va a pedir determinadas cuestiones. Tenemos que leer la ley, ser capaces de extraer el fundamento de la norma y la situación la tiene que valorar cada uno. Es decir, si esos 3 autónomos son autónomos dependientes que trabajan exclusivamente para nosotros, lo que no vamos a poder es evitar justificar si el trabajo de ese autónomo es el mismo que el de un trabajador
por qué a él se le paga menos y al trabajador más y al trabajador menos. ¿Por qué? Porque lo que no le va a gustar a la inspección de trabajo es que intentemos burlar la norma a través de contratar autónomos. Pues bueno, como siendo trabajador dentro del régimen general no te puedo pagar 1.000, pues hazte autónomo y te pago 1.000 y a los que tengo pago 800. O sea, eso puede dar lugar a sanciones por fraude de ley o porque el inspector entienda que ese autónomo no tiene la consideración de trabajador autónomo dependiente, sino que es un trabajador encubierto. O sea, un autónomo encubierto. Se dice, para la comparativa, si se toman datos de ejercicios cerrados, se hace en cualquier mes del ejercicio siguiente. No, reitero lo que he dicho antes. La ley dice que hay que tomar ejercicios completos, preferentemente ejercicios recientemente cerrados, en este caso, año 2020. No es que del año 2020 tomemos un mes en concreto, debemos tomar un conjunto una muestra suficientemente representativa para que el análisis sea válido. Y la ley por eso dice que sea el año anterior completo. ¿Qué pasa en aquellas empresas que no tengan ejercicios completos? Pues porque hayan iniciado su actividad en julio. Pues tendrán que coger todos los meses en los que han estado activos, establecer un primer criterio comparativo y cuando tengamos un ejercicio completo, como la ley dice que hay que hacer una auditoría salarial, pues sustituiremos la auditoría salarial del ejercicio anterior por la vigente del ejercicio recientemente cerrado. La auditoría salarial no tiene por qué ser externa, puede hacerse internamente, pero igual que pasa con otras normas, si se hace internamente, tenemos que acreditar que el personal que lo ha realizado está suficientemente para poder hacerlo. Es decir, insisto, no basta con darle a la tecla del ordenador que salga la auditoría salarial y decir, no, es que la tengo aquí. O sea, tendremos que ser capaces de acreditar que ha habido un estudio y que hay un técnico de igualdad o una persona experta en la materia que responde de la veracidad y de la realización de esa auditoría. Vamos a ver, si la plantilla es exclusiva de hombres o mujeres, tenemos un primer problema y es que tendremos que fundamentar por qué. O sea, el primer criterio que pretende la norma es que no haya discriminación entre sexos. Es cierto que culturalmente hay sectores tradicionalmente masculinizados y sectores tradicionalmente feminizados, pero tenemos que ser capaces de acreditar el porqué. No basta decir somos solo hombres porque es que en esta empresa pensamos que estos trabajos solo lo pueden hacer los hombres, porque entonces estamos ahí ya vulnerando una norma. Si es por circunstancias del mercado, pues tendremos que justificar el porqué y tendremos que recoger determinados criterios correctivos. Es decir, a partir de ahora vamos a intentar favorecer al género menos representado. Y, insisto, volvemos a estar en la dicotomía de tenemos plan de igualdad o obligación de tenerlo o tenemos registro salarial. La ley lo que dice, si nos remontamos al Estatuto de los Trabajadores, es que tenemos que pagar por el mismo trabajo realizado el mismo salario, además de la comparativa desagregada por sexos. Tenemos que tener claro que la ley no nos permite, aunque sea dentro del mismo sexo, por el mismo trabajo, pagar salarios diferentes. Con lo cual, si se observa también ese desequilibrio, tenemos que tratarlo y tenemos que corregirlo. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Se cumple la hora prevista para la sesión. Si queréis hacer alguna pregunta antes de que demos por finalizada la... Mira, me entra. Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de planes de igualdad obligatorios para empresas de 50 o más trabajadores, hablamos de muchas más materias que no son las exclusivamente salariales.
cualquier materia que por obligación tengamos que recoger en el plan de igualdad debe estar analizada. La realización de un plan de igualdad pasa por una primera fase que es de conocimiento de la organización y en la cual tenemos que recoger datos que tendrán que ser tratados dentro de la comisión negociadora, que tendrán que ser analizados y en función de los resultados obtenidos tendrán que establecerse planes de acción. Los planes de igualdad tienen que ser recogidos para su puesta en práctica en varios ejercicios y tendremos que diseñar cómo queremos llevar a la práctica las medidas que acordemos con la comisión negociadora. Insisto, no sé si hay alguna pregunta más o alguna que se me haya quedado en el tintero. Vamos a ver, en caso de grupo de empresas y que solo una de ellas tenga más de 50 trabajadores, es la propia empresa la que tendrá que justificar y decir cómo lo quiere hacer. Es decir, si tenemos un grupo de empresas y una de ellas tiene más de 50 trabajadores, esa en concreto estará obligada a tener plan de igualdad. El hecho de que arrastre al resto de las empresas del grupo o no, queda a su criterio. En cualquier caso, si se hace un plan de igualdad de grupo, la ley lo permite, es más, lo aconseja, pero si decidimos que solo va a tener plan de igualdad aquella empresa del grupo que venga obligada, en el resto, evidentemente, tendremos que tener claro las obligaciones respecto de la elaboración de un registro salarial en cada una de ellas. Y tenemos que tener en cuenta que, cuál es la definición de grupo de empresa. Es decir, no confundamos grupo de empresa con diferentes centros de trabajo porque siempre no se dan las características. Es decir, grupo de empresas son empresas que trabajan de forma totalmente diferenciada, muchas veces con objetos sociales distintos, pero que están dentro de una misma organización empresarial y que decidimos agruparlas para que tengan un plan de igualdad con las características, especialidades que cada empresa del grupo tendrá. No hablamos de centros de trabajo, es decir, una empresa que se dedique a un objeto en concreto, pero que tenga diferentes sedes en toda España, no es un grupo de empresa como tal, es una empresa con diferentes centros de trabajo, con lo cual, desde el momento en que sobrepase los 50 trabajadores, va a tener que realizar un plan de igualdad. Hay un punto importante. ¿Qué pasa con la constitución de la comisión negociadora? Pues bueno, que es posible que dentro de la misma empresa tengamos centros de trabajo con representación legal de los trabajadores y otros que no lo tengan. En los centros que tengamos representación legal de los trabajadores, esa representación legal designará miembros para formar parte de la comisión negociadora, pero de aquellos centros donde no se tenga representación legal de los trabajadores tendremos que solicitar la participación de los sindicatos mayoritarios. Es decir, habrá dentro de la sección de la representación de los trabajadores en el seno de la comisión negociadora, podrá haber representantes legales de los trabajadores, o sea, tener una participación mixta, representantes legales y sindicatos, pero en cualquier caso debe tener presencia miembros de los diferentes centros de trabajo, ya sea a través de la representación legal o, como decía, de los sindicatos mayoritarios. El contenido de los datos de los registros retributivos, vuelvo a insistir en que debemos tener los registros retributivos. Inicialmente la ley recoge que se deben realizar por años completos, precisamente para tener una valoración exacta, porque pueden haber determinados conceptos que se paguen en meses determinados del año y si hacemos solo una valoración mensual nos los vamos a dejar fuera. Se debe valorar el año en su conjunto, el último año cerrado, y proceder a una revisión, o bien la revisión semestral que marca la norma, o bien la revisión en el momento en que haya algún cambio sustancial de la composición de la plantilla.
Si hay trabajadores que no llevan el año, nosotros cuando hagamos el registro salarial lo que tenemos que hacer es, como dice el Real Decreto, buscar los valores medios. Puede ser que en algún caso algún trabajador, como no haya estado en un mes determinado donde se paga un determinado concepto a todos, pues hay alguna diferencia. Tendremos que evaluar dónde está esa diferencia y si es justificada o no. Si es porque no lleva un año y no ha llegado aún